Hola con todos, mi nombre es Natalie Pérez, estudiante de Ingeniería Electrónica en Automatización y Control de la Escuela Superior Politécnica del Ejército. En este video tutorial les voy a hablar de lo que es el desarrollo de interfaces HMI usando la guía JEDIS. Como temario tenemos los objetivos, la introducción, lo que es la guía JEDIS, pasos para la creación de un HMI, la evaluación de una interfaz HMI y las conclusiones. Objetivos. El objetivo de este tutorial es aprender el desarrollo de una interfaz HMI basada en la guía JEDIS, mostrar los pasos de la guía JEDIS para el desarrollo de esta interfaz y crear una serie de macros para la elaboración de interfaces HMI en Microsoft Excel. Como introducción podemos decir que el diseño HMI debe estar centrado en el usuario, de tal manera que la toma de decisiones en situaciones de riesgo sea fácil para el usuario o para el diseñador. La buena creación de una interfaz HMI libera al usuario de carga mental, al igual que realiza una ejecución de acciones ante un error humano. En este video vamos a dar una breve explicación de la guía JEDIS, los indicadores o pasos de la creación de un HMI y finalmente la evaluación de una interfaz HMI. La guía JEDIS. La guía JEDIS es la guía ergonómica de diseño de interfaz de supervisión. Esta guía es un método de diseño especializado en sistemas de control y supervisión industrial. La guía JEDIS está basada en niveles donde se concretan los tipos de pantalla y contenidos. Es un complemento perfecto para lo que son los sistemas de SCADA. La guía JEDIS se divide en dos partes. La parte 1, que es un conjunto de indicadores que detalla en su gran mayoría las pautas para el desarrollo de una interfaz HMI. Y la parte 2, que es la obtención de medidas cuantitativas y o cualitativas de una evaluación que nos da un valor numérico que nos permite hacer posibles mejoras a través de la valoración y comparación de interfaces HMI. A continuación vamos a hablar de la lista de indicadores, es decir, la parte 1 de la guía JEDIS, o también podemos decir que son los pasos para un HMI. El primero es arquitectura, segundo distribución de pantallas, tercero navegación, cuarto uso del color, quinto uso de fuentes de información textual, sexto, estatus de los equipos y eventos de proceso. Séptimo, información y valores de proceso. Octavo, gráficos de tendencias y tablas. Noveno, comandos y entradas de datos. Y finalmente, décimo, alarmas. La arquitectura. La arquitectura es la organización jerárquica. Sus entradas son de la planta física a la monitorización gráfica y sus salidas es un mapa de relaciones entre pantallas y funciones. A continuación podemos ver que los niveles jerárquicos comienzan con la planta, seguidos del nivel de área. Cada nivel de área puede tener un nivel de subárea y cada nivel de subárea tiene sus respectivos equipos. Seguimos con lo que es la distribución de pantallas. La distribución de pantallas son las plantillas de diferentes tipos de pantallas. Su entrada son los diseños de procesos físicos y subprocesos y sus salidas, la clasificación de tipo de pantallas y tipo de planillas. A continuación les vamos a mostrar, este es un tipo de distribución de pantalla que se puede utilizar donde tenemos los siguientes ítems que son título de pantalla, alarma, sinóptico, submenú, menú de navegación principal, logotipo, fecha y hora. Este submenú va asociado al tipo de proceso que se lleva a cabo en esta pantalla. También podemos ver que están ubicados los temas nombrados. Otra distribución de pantalla que podemos utilizar es la que se presenta a continuación, donde tenemos la entrada de comandos y datos también presente en la pantalla, a diferencia de la pantalla anteriormente presentada. La navegación. La navegación son los modos de navegación de interacción entre las pantallas. Su entrada son los controles de navegación entre subprocesos y sus salidas es la navegación equilibrada en anchura y profundidad. El uso del color. El uso del color dependerá de la funcionalidad en el ámbito de control de procesos. Su entrada son los requisitos sobre dispositivos de información visual y su salida es el uso del color adecuado en el contexto. Vamos a observar una tabla donde nos muestra los distintos tipos de colores que podemos utilizar en una interfaz HMI y en las partes que podemos utilizar tenemos en esta tabla color, estado, alarma, fondo, tubería y señal de seguridad. Tenemos, por ejemplo, que el verde cuando se refiere a estado significa marcha o operando, en alarma no tiene un significado, en fondo no se puede utilizar,
En tubería significaría agua y en señal de seguridad, información. Tenemos el uso de fuentes de información textual. Este tiene presente un abanico de fuentes y va asociado a las funcionalidades de nuestro proceso. Como entrada son las fuentes y tamaños legibles por el operario, y como salida los estándares de fuentes de acrónimos y abreviaturas. Se aconseja utilizar los tipos de letra Arial, Arial Narrow, Tahoma y Verdana. A continuación les voy a mostrar lo que es el uso de color y texto. Observamos dos pantallas de una interfaz HMI. La que se ubica en la parte superior es aquella que está diseñada adecuadamente, ya que como podemos observar, tiene un tipo de letra, un tamaño de letra que se puede leer, se nota claramente las letras ya que son colores opuestos, mientras que en la interfaz de abajo podemos observar que el tipo de letra no es claro, no hay un intercambio de colores, no hay una buena relación de los colores entre lo que es el fondo de la pantalla y el color del texto. Es muy importante que tomemos en cuenta esta norma ya que permitirá al usuario liberarse de carga mental. El estatus de los equipos y eventos de proceso. Se refiere a los símbolos de iconos gráficos para representar el estado de una planta y los cambios de estado. Para este tipo de gráficos se utilizan los estándares nacionales e internacionales en control de supervisión. Se usan símbolos e iconos reconocibles por el usuario o el operario. Como les voy a mostrar a continuación, tenemos los gráficos en la parte superior de válvulas y en la parte inferior de motores, donde podemos ver que el color verde significa operando, el color gris apagado y el color rojo en falla. En la parte derecha les muestro también una ventana HMI donde nos explica el almacenamiento de agua. Entonces podemos ver el estado que está almacenando agua cuando el recuadro verde se mueva a los distintos tanques. La información y valores de proceso es la presentación de los datos analógicos o digitales en los gráficos. El procesamiento de la información es la entrada y la salida es la lista clasificada de variables de proceso. Como podemos observar a continuación, tenemos dos pantallas. La pantalla de la izquierda que nos muestra los valores de proceso de una manera inadecuada. No se debe presentar en esa forma. Mientras que en la pantalla de la derecha nos muestra los datos en una tabla con números en cada uno de los contenedores, donde nos indica el caudal y la temperatura de cada uno de ellos, y esta es la correcta forma que se debe presentar una pantalla HMI con valores de proceso. Los gráficos de tendencias y tablas es la presentación y agrupación de valores en gráficos de tendencias, más conocidos como históricos y tablas. Sus entradas iguales del procesamiento de la información y su salida es una lista de agrupaciones de datos en gráficos y tablas en los sinópticos del proceso. Aquí podemos ver cómo se puede presentar una representación de un gráfico de tendencia, donde nos indica qué significa cada color. Tenemos botones que nos permite cambiar la parámetro de variación del tiempo. Tenemos ayuda cuando no sabemos utilizar la gráfica. Tenemos también un botón que nos dice qué está pasando actualmente y que pongamos también los valores por default. Los comandos y entradas de datos son los modos de entrada de datos a la interfaz, es decir, cómo nosotros ingresamos varios datos, como por ejemplo los set points, a la interfaz. Su entrada son los estándares de diseño de comandos y entradas de datos, y la salida es la accesibilidad de la manipulación de parámetros y consignas. Aquí podemos observar que está en la parte del fondo una pantalla HMI donde se realiza jugo concentrado. Tenemos varios contenedores de varios productos que serían A, B y C, que se van a un mezclador, un pasteurizador, y aquí se tiene un icono de las recetas. Este icono de las recetas es un comando que nos permite entrar
a la pantalla de selección de recetas, donde tenemos receta 1, receta 2, receta 3, y donde ingresamos la contraseña para cambiar de receta. Es de esto en donde nos referimos los modos de entrada y los comandos en una interfaz HMI. Finalmente tenemos lo que son las alarmas. Las alarmas son características principales del subsistema. Tiene como entrada la estimación de riesgo y como salida el listado de alarmas que está clasificado por prioridad. Aquí tenemos una imagen de cómo se pueden presentar las alarmas. Tenemos en nuestra parte izquierda el motor 1 en color amarillo, que es una prealarma, donde nos indica que una pantalla auxiliar, un pop-up, que es la alerta del motor 1, que tiene una velocidad cercana a los valores críticos de operación, mientras que tenemos el otro tipo de alarma, que es el alarma de paro, donde vemos que el motor se nos pone en color rojo, al igual que la ventana pop-up, donde nos dice que hay una alerta, un paro de motor 1, que es la velocidad superior al máximo del límite de operación. Estos fueron los 10 pasos, los 10 indicadores que nos da la guía JEDIS para el diseño HMI. En la parte 2 de la guía JEDIS nos habla de lo que es la evaluación. La evaluación se puede hacer del indicador, como nos muestra la fórmula en la parte inferior, donde W es el peso y subInd es el subindicador o el factor que vamos a tomar en cuenta para el análisis del indicador, o puede ser una evaluación global, donde int significa el indicador y p el peso que tomaremos en cuenta para la evaluación. Cuando hablamos de peso es la importancia de cada uno de los factores para la evaluación. A continuación les voy a explicar el programa de evaluación realizado con la serie de macros de Excel. Podemos observar que aquí he realizado varias pantallas, varias hojas de cálculo, donde tenemos los distintos tipos de indicadores. A muchos de estos yo ya les he puesto valores y les he aplicado el macro para la evaluación del indicador, como podemos ver aquí. Sin embargo, les voy a explicar cada uno de estos. El peso, como les había indicado antes, es la importancia que le vamos a dar a cada uno de los factores. Por ejemplo, en la existencia de mapas vamos a poner que el peso es 1. Aquí vamos, en el número de niveles igual vamos a poner 1 y en la división vamos a poner 1. Los valores están validados entre 0 y 5. Por ejemplo, si ponemos 6, nos da un error que los pesos deben estar entre 0 y 5. Por lo que vamos a poner que en la existencia de mapas no tiene mapas. Aquí vemos la forma de evaluación que nos dice sí o no. Si es no, es 0, vamos a poner 0. Vamos a poner que en el número de niveles nos dice que si es menor de 4, le pongamos 5, y si es mayor que 4, le pongamos 0. Entonces vamos a decir que tiene menos de 4 niveles, entonces le vamos a poner 5. En lo que tenemos aquí A, M y NA, ¿a qué nos referimos con esto? A es apropiado, M es medio y NA es no apropiado o inapropiado, con su respectiva evaluación que es 5, 3 y 0. Vamos a decir que en división tiene un 3. Para lo que es la creación del macro, podemos irnos a la pestaña de vista, como podemos observar en la parte superior, nos da una opción de macros, ponemos ver macros y ponemos evaluación de indicador y ejecutar. Tenemos el cálculo ya de la evaluación del indicador con la fórmula antes presentada. Ahora vamos a poner igual los pesos. Los pesos están validados entre 1 y 10, por ejemplo. Si ponemos 17, nos va a decir que esta valoración es inadecuada. Por lo tanto, vamos a poner que la importancia de la comparación de modelos es 2. El flujo de proceso es 1 y la densidad vamos a poner que es igual 1. En la comparación de modelos le vamos a decir que tiene un valor medio, que es 3. En el flujo de proceso tenemos que está claro, le vamos a poner un valor de 5. Y en la densidad le vamos a poner 0 porque es inapropiada. Entonces también tenemos
un shortcut o un atajo para lo que es la aplicación de la evaluación del indicador a través de un macro. Vamos a aplastar control R y nos da el cálculo inmediato. Como les dije anteriormente, ya están realizados los cálculos de los distintos factores. Ahora nos vamos a lo que es la evaluación global. Aquí tenemos igual el peso y el valor con las mismas condiciones anteriores. En peso vamos a colocarles a todos 1. Y en valor podemos poner 3.3, 4, 5, 2, 1, 3, 4.5, 5, 3.8 y 4. Para el cálculo, igual nos podemos ir a lo que es macros, ver macros, y ejecutar evaluación global. Y pondríamos ejecutar o podemos hacer control T y nos realiza el cálculo automáticamente. Otra de las acciones que he guardado como macros es que todos los valores que damos en cada una de las hojas de cálculo se actualicen inmediatamente en lo que es evaluación global, para lo que podemos ir igual a la pestaña de macros, ver macros y seleccionamos completo, o podemos aplicar el comando, el shortcut, y aplastamos control I y automáticamente nos realiza los cálculos. Podemos modificar los pesos y la fórmula irá cambiando, la respuesta irá cambiando de acuerdo a nuestro interés. Vamos con unas conclusiones. La guía JEDIS es una herramienta de gran utilidad para el desarrollo de interfaces de HMI, ya que aporta con diversos criterios que facilitan la comunicación del usuario con la máquina, ya que no hay una norma que contenga todos los criterios para este tipo de diseño. Se mostró finalmente lo que son los pasos o los indicadores de la creación de una interfaz HMI según la guía JEDIS, y se desarrolló un programa de evaluación usando macros de Excel que permite evaluar 10 aspectos por cada indicador de la guía JEDIS. Muchas gracias a todos los que están viendo este tutorial, espero que haya sido de su ayuda.